Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla estas hermosas fotografías del mariposario en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec. No dejen de visitar tantos lugares importantes que tiene la Ciudad de México, como es Chapultepec. Particularmente vayan al mariposario, que es una gran maravilla. Damos inicio a nuestro programa. En nuestra anterior sesión nos quedamos con la información de que para intentar resolver el problema de la guerra cristera, en el Vaticano se reunieron obispos mexicanos, representantes también del Papa, el propio Papa Pío XI, representantes de la embajada estadounidense, y empezaba a circular la información periodística relacionada a esas pláticas que tendían a solucionar el problema cristero. Pero desde luego la Iglesia Católica seguía en su posición férrea de seguir gozando de sus privilegios anticonstitucionales, de los cuales hasta la fecha todavía disfruta. Y el gobierno de Calles pues también jugaba sus cartas, intentando restarle poderío a la Iglesia Católica. En el periódico Excelsior, número 4100, del domingo 10 de junio de 1928, se publicó una nota procedente de Roma, de junio 8, publicada por Associate, que decía lo siguiente: esta tarde, el documento de Ruiz, que era el arzobispo mexicano, fue enviado a la Congregación Extraordinaria de Asuntos Eclesiásticos, presidida por el secretario de Estado de el Vaticano, Cardenal Gasparri. También fueron miembros de dicha congregación Monseñor Batunelli, decano del Sacro Colegio, el Cardenal Merry del Val, exsecretario de Estado, Monseñor Cerretti, antiguo nuncio de París, y Ernesto Gasparri, sobrino del secretario de Estado, mismo que pasó gran parte de su carrera en América Latina. El Observatore Romano, órgano del Vaticano, negó que el Papa Pío XI hubiera dado su bendición apostólica a los rebeldes católicos mexicanos que combatían al gobierno de Calles, y hubiera emprendido la tarea de recabar fondos para los cristeros, que el Papa siempre había estado con los perseguidos, pero que nunca dio un paso para fomentar la guerra civil que él deploraba. Pues como siempre, el Vaticano, la Iglesia Católica, mintiendo, porque la historia ha demostrado, y es un hecho, que la Iglesia Católica financió con armas, financió con dinero, entregó armas, alimentos, toda una serie de elementos a los guerrilleros cristeros para que salieran a matar gente. El Vaticano en México tuvo una actitud criminal que aquí negaba. En el número 4101 del lunes 11 de junio de 1928, en primera plana, Excelsior publicó esta nota: guarda reserva el Vaticano acerca del probable arreglo de las dificultades entre el gobierno y el clero mexicano. El Vaticano metido totalmente en los asuntos internos de la nación mexicana. Roma, junio 10, Abas. Se tenía la impresión en los círculos allegados al Vaticano de que las informaciones de procedencia norteamericana sobre el posible arreglo del problema religioso en México eran prematuras. El Vaticano guardaba reservas, pero nada apuntaba a la solución del conflicto.
Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: júbilo en Jalisco por la cuestión religiosa. Guadalajara, junio 10. Numerosísimos agricultores particulares y emigrados de todas partes del estado comentaban jubilosamente el arreglo del conflicto y esperaban con ansia que se llegara a feliz término, pues creían que con ello cambiaría la situación del país. El reportero observaba que aun cuando diversos elementos cristianos manifestaban pesimismo, un prominente caballero que estuvo estrechamente relacionado con las figuras del clero expresó que tenía noticias de que se han movido con tal objeto influyentes personalidades que de seguro tendrán éxito en sus gestiones, aun cuando, como es natural, esto tardará todavía algunos meses. Bueno, tardó un año en darse la presunta solución al conflicto, a la guerra cristera. Otra nota es la siguiente: persecución de una gavilla de bandidos. Las fuerzas militares de Jalisco continúan batiendo a los malhechores. Guadalajara, junio 10. Se enviaron amplios contingentes militares a perseguir al grupo de bandidos cristeros que asaltó 13 camiones con pasajeros y carga en el camino entre Santa Ana Ocotlán y Santa Anita, esta última a 10 kilómetros de la capital. Los rebeldes aprovecharon la escasa guarnición y la nulidad de los agraristas armados. Cometieron depredaciones y huyeron a la serranía. El general Juan Izaguirre comunicó que el destacamento de la Barca batió a una partida de 30 alzados católicos en la hacienda de La Paz, haciéndoles 2 muertos. En otro pueblo cercano a La Barca fue derrotada otra partida a la que se le hicieron 4 prisioneros que fueron ejecutados. Mientras la alta jerarquía católica se reunía en el Vaticano, salvaguardando su integridad física, intentando arreglar el problema católico, el problema cristero, mientras la feligresía católica pues daba su sangre en la lucha provocada por la jerarquía católica, por el Papa, por los altos jerarcas. Qué desgraciados estos miembros integrantes de la alta jerarquía católica y el propio Papa, exponiendo al pueblo a matarse. En la página 10, Excelsior publicó esta otra nota: está en México el general A. Guerrero. Desde hacía 2 días se encontraba en la Ciudad de México el general Antonio Guerrero, jefe de operaciones militares en el estado de Querétaro, mismo que conferenció ampliamente con Calles y con el general Joaquín Amaro, ya que en el estado diversos grupos políticos indebidos e injustos han hecho correr rumores como el de que en Querétaro haya habido sublevaciones, capturas y fusilamientos. Afirmó que todo estaba tranquilo en la entidad. Se esperaba la llegada a la capital del divisionario Juan Andreu Almazán, quien habría de informar la situación prevaleciente en el estado de Nuevo León. Recordemos que varios años después, 11 años después, Juan Andreu Almazán fue el primer candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, el PAN. En el número 4105 del viernes 15 de junio de 1928, en primera plana, Excelsior publicó esta otra nota: el conflicto agrario aún no se arregla. Bueno, aquí cabe preguntar por qué el Excelsior en ese momento calificaba el conflicto religioso cristero como conflicto agrario. Pocas esperanzas hay en Roma de que esta cuestión se solucione definitivamente por ahora. Entrevista a Monseñor F. Orozco y Jiménez.
El arzobispo de Guadalajara niega que esté en actitud rebelde y dice que ningún obispo debe estarlo. Nueva York, junio 14. Frederick Howell, corresponsal de New York Herald Tribune, comunicó a su periódico que en los círculos del Vaticano se desvanecían las expectativas de un pronto acuerdo para la solución del conflicto religioso, de la cuestión religiosa en México, y que se creía que la misión del obispo Ruiz y Flores fracasará en breve, que el Papa decidió esperar el curso de los acontecimientos al subir al poder el sucesor de Calles, con quien pretendía llegar a un acuerdo definitivo. Las propuestas del obispo de Michoacán discrepaban con los deseos de Pío XI. El New York World publicó una entrevista con el obispo de Guadalajara, Monseñor Orozco y Jiménez, que se encontraba escondido, en la que el prelado negó su intervención en la promoción de la lucha armada contra Calles. Mentira, falsedad, hipocresía de este obispo, que además se fue a esconder. El World aclaró que recibió la declaración por conducto del padre Parsons, director del periódico religioso de Estados Unidos, América. Parsons exponía que la razón por la cual Orozco y Jiménez accedió a la entrevista era que el corresponsal del periódico Daily Express de Londres señalaba a Guadalajara como núcleo de las perturbaciones y a Orozco y Jiménez como el principal responsable del actual orden de cosas. Por esas calumnias rompió el silencio. Además de que la Santa Sede siempre estuvo perfectamente informada de esas actividades. Se refirió a las disputas que había tenido con los gobiernos mexicanos, en primer término con Carranza, pero negó participar en el patrocinio de acciones armadas. Dijo que ningún obispo mexicano debe participar en ese tipo de acciones, porque además son las órdenes del Papa. Pues seguimos cuestionando esta actitud de la Iglesia Católica, aquí de este Orozco y Jiménez, este cura Orozco y Jiménez, que una vez que lanzó la piedra, una vez que lanzó a la feligresía ignorante, al pueblo ignorante, a la lucha supuestamente por la defensa de la libertad religiosa, se fue a esconder, igual que hicieron la mayoría de los curas y la mayoría de los arzobispos. Y después negaban su participación en la guerra. ¡Qué hipocresía de la Iglesia Católica! Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestro próximo programa de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.